Señora, ¿no le ha pasado alguna vez que cada vez que come ciertos alimentos en particular, automáticamente, luego de unos 10 minutos más o menos, siente hinchazón, cólicos, balonamiento abdominal y hasta náuseas? Si le ha pasado esto alguna vez, entonces no se mueva y aprenda todo sobre la intolerancia a la lactosa y al gluten. ¡Vamos a ver! Hola, Elenita, ¿qué tal? Doctor. Lo que quisiera explicarle a nuestros amigos es que ahora está demasiado de moda eso de tener intolerancia a la lactosa. Incluso hasta en niños. El niño de repente no tiene la intolerancia, pero la mamá dice que sí, ya se le está creando, ¿no? Entonces es mejor diagnosticarle y saber realmente quién es intolerante y quién no. Pero vamos a ver ahora, efectivamente, qué es lo que sucede con las personas que efectivamente son intolerantes. Perfecto. Vamos a ver a nuestra Vamos a elegir asistente. a la Gracias. asistente. Nos acompaña ahora, según nuestra ruleta, el número 47. ¿Quién está en el número 47? ¡Hola! Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias, Elenita. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Hola. ¿Cuál es su nombre, Ponte por por favor? acá. Daisy, bienvenida, muchísimas gracias. Permíteme ayudarte con el cabello de Daisy. Sí, y para que colocar el micro. Perfecto. Muchas Ponte gracias, por ahí. Daisy. Ah, está muy bien, Daisy. Te dejo con el doctor. Adelante. Gracias, acompáñame por acá. Por favor, un momentito por ahí. Y Daisy, una preguntita. ¿Tienes, sufres en algún momento, has sentido algo en relación a intolerancia a la leche? ¿Tomas leche, por ejemplo? Yo sí tomo todas las mañanas leche, yogur, pero consumo el de soya porque mi hijita que tiene 5 años no puede tomar la leche normal. ¿Qué le pasa cuando toma leche? Le duele el estómago, se le afloja un poco el estómago Ya. y como que siente, ya no quiere comer luego de eso, está facilidad con las comidas. Y por ese motivo, ¿la has llevado a un médico tratante, alguien que te identifique qué es lo que está pasando? Sí, me dijeron de que es intolerante a la lactosa y que tengo que ciertos alimentos para ella, ¿no? Perfecto, mira, pero has hecho lo correcto. Has acudido a un médico que te explique de qué se trata, cuál es el problema y qué se debe hacer para solucionarlo. La idea es no pensar que uno es intolerante sin tener un diagnóstico previo. Claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Te acompaño, yo sé que no es la hora, pero acompáñame por favor a tomar un desayuno, ¿de Ay, acuerdo? gracias. ¿Acá? ¿Estamos bien ahí? Perfecto, vamos a mirar. Listo, nos sentamos un momentito. Puedes identificar acá, por ejemplo, todos los lácteos, ¿no es cierto? Sí. Tenemos yogur, tenemos leche, hay queso mantecoso, queso fresco y también tenemos una diversa cantidad y distintos panes. Cuando tu hija toma o come cualquiera de estas cosas, ¿de hecho se produce un trastorno en ella? Pasan unos minutos, ¿no? O sea, ella toma el yogur o el queso y después, mami, no quiero, me duele mi estómago. Y a veces uno piensa que ese engreimiento de ellos es por no querer comer, ¿no? Muchas veces las mamás decimos, no, no quieres comer y los obligamos, pero no sabemos que son causas, ¿no? De que de repente son intolerantes a estas cosas. Perfecto. Y tenemos las explicaciones de por qué y los síntomas reales que produce una intolerancia a la lactosa. Eso vamos a tocar primero, ¿de acuerdo? Vamos, acompáñame, por favor. Venga por acá. Ahí estamos, venga por acá. Eso. Me esperas un momentito y vamos a ver. Síntomas de la intolerancia a la lactosa. Vamos a ver. Hinchazón, balonamiento abdominal. Un globito. Esto se produce generalmente 15-20 minutos después de la ingesta de lactosa o de leche cuando uno tiene intolerancia a la lactosa. Otro síntoma, vamos a mirar, gases. Incluso También. son gases que generalmente tienden a ser gases que no solo hinchan la barriga, sino que producen eructos o flatulencias sí. también, ¿de acuerdo? Otro síntoma, vamos a ver, diarrea. Asociado a esto vienen cuadros de diarrea o disgregación de las deposiciones, donde uno puede notar que existen todavía algunos elementos que no han sido digeridos, ¿de acuerdo? Y eso uno lo ve en la taza. Otros síntomas, a ver, vamos a ver, cólicos. De hecho, estas molestias vienen con cólicos, incluso aumento de los ruidos hidroaéreos. ¿Quién no ha tenido alguna vez esos sonidos que dicen y eso se acompaña a hinchazón y a todos estos síntomas? Eso quiere decir que no se está realizando una buena digestión. Otro,
Vamos a ver, náuseas. Porque claro, el balonamiento abdominal, de repente, entre comillas, eso. la inflamación de los tejidos por una mala digestión va a producir un rechazo. Otro, por favor. Inapetencia. Evidentemente, Sí. después de todo esto, nadie tiene tienes hambre. ganas de comer. ¿De acuerdo? Estos son los síntomas principales. Y ahora vamos a ver una demostración y me gustaría explicar por qué se produce la intolerancia a la lactosa. Acompáñame por aquí. En el siguiente bloque, No voy a comer un hot dog con pan. Voy a comer el hot dog solo. todo sobre la intolerancia a la lactosa y al gluten. Uno tiene que adquirir estos nutrientes de otros alimentos. Solo aquí en Doctor TV. Se llama intolerancia a algo cuando nuestro cuerpo lo recibe, no puede ser capaz de digerirlo completamente. Y la lactosa especialmente, que es un azúcar de la sangre, requiere de una enzima especializada. Esta enzima especializada, que es justamente para digerir la lactosa, se llama lactasa. ¿De acuerdo? Y sin lactasa no podemos digerir la lactosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno no tiene esta enzima, llega a nuestro intestino la leche sin haber sido procesada primero y sin haber sido disgregada por la lactasa. Entonces le recargamos la labor a nuestro intestino. ¿Y qué es lo que sucede? Una labor recargada hace que las bacterias que normalmente tenemos y que nos ayudan a digerir la lactosa trabajen demasiado en esta leche que tiene lactosa. Por lo tanto, esa unión entre las bacterias y la leche produce generación de gases. Y esa generación de gases, miren ustedes, nosotros vamos a consumir lactosa. ¿De acuerdo? Estamos consumiendo lactosa y mira lo que produce. Efectivamente, por eso son las molestias. Se hincha, se hincha, se hincha. Imagínense este problema acá. Esto obviamente va a causar molestias, va a causar náuseas, hinchazón abdominal, dolor, cólico y este tipo de ¿De cosas. eso también es las causas los reflujos? El reflujo. ¿Tiene que ver en eso, no? No necesariamente tiene que ver en esto, pero sí, cuando uno tiene el abalonamiento abdominal, todo tiende a irse arriba, inclusive el contenido gástrico. Podría haber reflujo en todo caso. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Tenemos acá una mesita de solución. Todos sabemos, amigos, que la leche es fundamental para el desarrollo de los niños y todos, también de para las las mujeres personas mayores, adultas. especialmente en etapa perimenopáusica, porque hay pérdida de calcio. Y la principal fuente de calcio cuando uno es niño es la leche y los lácteos. Eso no hay lugar a dudas. Pero ¿qué sucede cuando uno no tiene la lactasa suficiente como para metabolizar la lactosa? Entonces uno tiene que adquirir estos nutrientes de otros alimentos. Y acá tenemos, yo creo que el rey, el principal, aunque muy poca gente lo conoce, es el ajonjolí. El ajonjolí tiene una cantidad de calcio probablemente mayor que todos los demás alimentos. Entonces consumir una cucharadita de ajonjolí todos los días podría ser un buen suplemento de calcio, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las sardinas, los pescados azules de preferencia, los pescados más negritos, también tienen abundante calcio, omega 3, algunas vitaminas como la A y la D. Por otro lado, hay sucedáneos de la leche, que son leche sin lactosa. Ya hay en el mercado leche 100% libre de lactosa y tenemos la famosa leche de soya, que eso es seguramente sí, lo eso que es lo le que das le a tu doy. niña. ¿no es Yogur cierto? y leche de soya. Yogurt y leche de soya. ¿Por qué? Porque esto da la cantidad de proteínas que uno necesita, pero además no tiene la lactosa. El brócoli dentro de todo esto también tiene gran cantidad de calcio, pero ojo, el brócoli llega a producir un poquito de gases. Entonces uno también, si uno tiene muchas molestias de gases y eso, y le da un soufflé de brócoli a tu hija, también va a estar con gases y no es precisamente por la leche. ¿De Es la acuerdo? forma que se la come. Muy bien. Vamos a ver un segundo problema que viene a ser una especie de alergia al gluten. No se debería llamar intolerancia al gluten, ¿de acuerdo? Porque acá interviene nuestro sistema inmunológico. Y en la lactosa acá no interviene el sistema inmunológico. Cuando interviene nuestro mecanismo de defensa, podríamos decir que se podría tratar de un cuadro alérgico. Y es a una proteína específica que tiene el gluten. Lo vamos a ver en una animación. Acompáñame, por favor. Adelante, por favor. A ver qué sucede. En este caso, la señora se come un pedazo de pan.
Y acá nosotros tenemos primero ciertos elementos en la mucosa gástrica intestinal que si los ves al microscopio se llaman vellosidades. Son como deditos que están ahí dispuestos a captar estas proteínas del gluten, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una alteración que se produce a nivel de los receptores que hay en la mucosa. ¿De acuerdo? Hay unos receptores específicos. Y en este caso, el gluten se ha adherido a unas proteínas, pero lo que producen es una disminución del tamaño de las microvellosidades intestinales, a partir de las cuales uno absorbe los alimentos. Entonces, si barremos estas vellosidades que nos ayudan a absorber los alimentos, no vamos a tener una buena digestión porque nos está faltando esa forma para poder capturar esta energía. ¿Por qué? Porque se han acabado las microvellosidades y esto hace cuadros de diarrea, distensión abdominal, cosas muy parecidas a las que se pueden producir con la leche. ¿De acuerdo? Ahora, la causa principal es la mala digestión de una proteína que se llama la gliadina, que es un componente del gluten. Esta daña la mucosa del intestino, como lo hemos visto, y provoca reacciones inmunitarias. Por eso no se dice que es una intolerancia, sino más bien es una alergia. Vamos a mirar qué alimentos tienen gliadina, o sea, tienen gluten, y qué alimentos no. Acompáñame, por favor. Elenita, a ver. Esto está difícil. Así es, doctor. Porque todos son carbohidratos prácticamente. ¿No es Pues cierto? sí, doctor. Todos son carbohidratos. Y acá tenemos la división de los alimentos libres de gluten y los alimentos que tienen gluten. Y recordemos que el gluten es el que le da la elasticidad junto a la fermentación al pan. Pero en este caso es pan de camote, el que está libre de gluten, ¿no? Y lo podemos utilizar como opción si queremos comer pan. Las personas que tienen esta reacción alérgica al gluten. También está el choclo, la papa, el camote, el arroz y la quinoa, que tiene alto contenido proteico, ¿no? Que también nos va a nutrir. Perfecto. Y alimentos que tienen gluten, por ejemplo, uno pocas veces sabe que la salchicha puede tener gluten. Pensamos La salchicha, que solo los cereales. claro, la salchicha tiene carne, Claro. pero en una proporción casi yo diría del 12-15%. El resto son almidones. Señora, tome nota. El resto son almidones, por eso le dan esta consistencia sólida y dura, esponjosa a esto. Entonces, una persona dice, ajá, yo soy alérgico al gluten, por lo tanto, no voy a comer un hot dog con pan, voy a comer el hot dog solo. Pero está comiendo gluten también. ¿De acuerdo? Perfecto. Luego tenemos las galletas, que son harina procesada. La avena, lamentablemente, la avena también es riquísima en gliadina y gluten. El trigo, piense que tenemos harinas, el trigo, y acá tenemos cebada. ¿Ya? Todos estos donde se puede hacer harinas, todo. Y también hay fideos, que son la mayoría de harina, pero se pueden hacer fideos de arroz, por ejemplo, y los fideos de arroz son libres de gluten. Exacto. Eso es y observar también si compramos cereales, tenemos que observar, hay algunos cereales que están hechos únicamente de gluten y hay otros que sí son de maíz puro. Entonces tenemos que observar la composición, las mamitas al comprar el cereal para mezclar con el yogur para los niños, ¿no? Observar los componentes. Totalmente de acuerdo. Hemos aprendido un poquito más qué cosas tienen gluten, qué cosas no, y qué cosa es una intolerancia y una alergia. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, amigos. Nosotros regresamos con más en Doctor TV. Muchas gracias.